Jimin actualizó en Instagram junto a J-Hope y de verdad no puedo explicar lo feliz que me hizo verlos a los dos juntos otra vez. Es de esas actualizaciones que te alegran el día completo, el corazón, la semana y hasta la vida entera. Ahora, si nos detenemos a observar bien, porque claro que lo hacemos, nada se nos pasa, podemos notar que el cabello de Jimin está bastante largo. Y sinceramente, por favor, alejemos las tijeras de Jimin. Necesitamos que ese cabello siga creciendo, porque largo y rubio se ve completamente hermoso, etéreo y real como salido de un sueño. Ese look le queda perfecto, resalta aún más sus facciones y le da ese aire elegante pero a la vez suave que solo él puede lograr. Además, hay un detalle que no pasó desapercibido para nadie. Jimin tiene las raíces pintadas y antes no las tenía así. Esto es importante porque él mismo había dicho anteriormente que solo se retocaría el cabello cuando fuera necesario, cuando se tratara de algo importante. Entonces, claramente esto nos deja pensando y teorías empiezan a surgir por todos lados. Porque si se tomó el tiempo de arreglar ese detalle, es porque algo grande se viene, algo que requiere estar impecable, algo que probablemente veremos muy pronto. Queremos verlos nuevamente frente a cámaras, en escenarios, en entrevistas, en lives, en cualquier cosa. Los extrañamos. Y por supuesto, no está de más decir que también esperamos con muchas ganas que Jungkook se actualice pronto. Dentro del fandom hay teorías que nacen del delirio, pero hay otras que nacen de observar patrones durante años. Esta es una de esas. No porque alguien quiera imponer una narrativa, sino porque hay demasiados detalles que cuando se juntan empiezan a tener sentido. Y una de las teorías que más ruido hace, aunque muchos prefieran ignorarla, es la posibilidad de que Jimin y Jungkook hayan vivido juntos durante un periodo concreto, de forma discreta, antes de que todo se volviera demasiado visible y complicado. Antes de seguir, lo básico, porque siempre hay que aclararlo. Esto no es confirmación, esto no es canon, esto no es una relación oficial, es una posibilidad, una teoría armada a partir de datos públicos, registros, artículos de prensa, testimonios indirectos y sobre todo comportamientos que se repiten en el tiempo. El punto de partida de todo es 9-1 Hanam. 9-1 Hanam no entra en esta historia por casualidad. Desde al menos 2019, existen registros que indican que Jungkook residía en ese complejo. Esto se sabe por los artículos publicados cuando compró su casa en Itaewon. En esas notas, la prensa mencionaba que la propiedad estaba a 1,5 kilómetros de 9-1 Hanam, complejo que los propios medios identificaron erróneamente como la residencia de BTS. ¿Ese dato estaba mal? Sí, porque BTS vivía en Hanam the Hill, pero el nombre de 9-1 no apareció de la nada. Además, en esos mismos artículos se decía que no se sabía si Jungkook se mudaría después de septiembre de 2021, cuando vencía su contrato de arrendamiento. Y acá aparece el primer punto clave. Los documentos públicos de ese periodo indicaban que la dirección registrada de Jungkook era 9-1. No era una dirección ocasional, era su dirección formal. En esos años, por las regulaciones inmobiliarias, los departamentos de 9-1 se arrendaban con compromiso de compra. Y acá viene lo interesante. Jungkook no fue quien terminó comprando el departamento. Quien lo compró oficialmente en 2021 fue Jimin. Y por si fuera poco, Namjoon también tenía residencia en 9-1 durante ese mismo periodo. Hasta acá tenemos 3 datos sólidos. Jungkook con dirección registrada en 9-1 Jimin, arrendando y luego comprando en 9-1 Namjoon, viviendo en el mismo complejo. Pero acá es donde entra algo que muchas veces se pasa por alto. La dinámica entre ellos no era la misma. Aunque Namjoon vivía en el mismo complejo, nunca vimos a Jimin decir que no podía irse sin Namjoon. Nunca vimos a Jungkook pegado a Namjoon para volver a casa. Nunca vimos esa dependencia diaria, esa rutina compartida constante entre ellos. ¿Eso significa que no se llevaban bien? No. Significa algo muy simple.
Vivían en departamentos distintos y llevaban vidas separadas, aunque dentro del mismo complejo. Eso es completamente normal. Con Jimin y Jungkook, en cambio, pasaba exactamente lo contrario. En 2019, compartían auto de forma constante. No era ocasional, era repetido, visible, cotidiano. Y Jimin llegó a decir claramente que no podía irse sin Jungkook. Esa frase nunca se repitió con Namjoon, a pesar de que Namjoon también vivía en 9-1. Eso marca una diferencia enorme. Si los tres vivían en el mismo complejo, pero Jimin no dependía de Namjoon para irse. Jungkook no estaba pendiente de Namjoon para volver a casa, pero Jimin y Jungkook siempre se movían juntos, entonces la lógica apunta a que no compartían el mismo espacio residencial de la misma manera. Namjoon estaba en su departamento, con su rutina. Jimin y Jungkook, en cambio, parecían funcionar como una unidad. En 2021 aparece otro dato que refuerza esto. Una persona que fue a revisar o instalar el sistema de ventilación declaró haber visto a Namjoon, Jimin y Jungkook en el complejo, mencionando incluso que Jimin llevaba mascarilla. Este testimonio dio la impresión de que el técnico visitó más de un departamento, lo que encaja perfectamente con la idea de que Namjoon tenía su propio espacio, Jimin y Jungkook compartían otro. Luego llegamos al punto clave que muchos intentaron minimizar, pero que en realidad es uno de los más importantes de toda la teoría. Jungkook tenía registrada la dirección de 9-1 para recibir la correspondencia relacionada con su propiedad en Itaewon. Esto es fundamental entenderlo bien. Cuando Jungkook compra su casa en Itaewon, no vive ahí. La propiedad fue arrendada a una embajada, lo que implica contratos legales, pagos y documentos oficiales que deben enviarse a una dirección real y estable. Para ese tipo de trámites, no se usa una dirección cualquiera. Se usa el lugar donde la persona vive realmente o recibe su correspondencia importante. Que Jungkook haya registrado 9-1 como esa dirección significa que 9-1 seguía siendo su punto de referencia residencial, incluso después de haber comprado otra propiedad. Y esto es lo que reactiva con fuerza la teoría de convivencia previa, porque ese 9-1 no era solo el departamento de Jimin, sino un lugar con el que Jungkook tenía un vínculo administrativo real. Cuando este dato salió a la luz pasó algo muy revelador. El escándalo se frenó. Las taikukas y los antis dejaron de empujar la narrativa de que Jungkook no tenía nada que ver con 9-1, porque los propios registros lo contradecían. Poco después, Big Hit le arrienda a Jungkook un departamento en Brunnen. Y cuando Jungkook hace su primer live desde ahí, el lugar está prácticamente vacío. Sin vida, sin decoración, sin señales de algo planeado con tiempo. En lives posteriores aparecen muebles que venían de la antigua residencia de BTS, lo que deja claro que fue una mudanza improvisada, no el lugar donde llevaba tiempo viviendo. Si juntamos todo, Jungkook con dirección registrada en 9-1 Jimin, arrendando y luego comprando ese mismo departamento Namjoon, viviendo en el complejo pero con dinámica distinta a Jimin y Jungkook, moviéndose siempre juntos. Frases claras de dependencia cotidiana y una mudanza posterior claramente apresurada a la teoría que plantea que Jimin y Jungkook vivieron juntos en 9-1 entre mediados de 2019 y abril de 2021. Deja de parecer un invento y pasa a ser una posibilidad coherente dentro del contexto. ¿Es una verdad absoluta? No. ¿Puede estar equivocada? Sí. ¿Tiene lógica? Mucha. Y al final, lo más importante es entender que las dinámicas no mienten, y que aunque Namjoon viviera en el mismo complejo, nunca vimos lo que sí vimos constantemente con Jimin y Jungkook. Eso por sí solo ya dice bastante.